Muy buenas tardes a todos los asistentes intervinientes convocados por el Juzgado Penal del Distrito de La Dorada, Caldas, con la finalidad de realizar audiencia de sentido del fallo y sentencia en el proceso que se adelanta el señor Ángel Rueda Díaz por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Se va a constatar la presencia de quienes comparecen a la por parte de la Fiscalía, Ministerio Público y Defensa. Gracias, señoría. Muy buenas tardes a usted, los demás presentes. Mi nombre es José Fernando Carvajal, fiscal cuarto seccional de La Dorada. Muy buenas tardes, señor juez. Cordial saludo para todos los presentes en audiencia. Mi nombre es Mario Fernando Noreña Chica, Procurador Judicial Penal de La Dorada. Buenas tardes, señoría. Usted y a todos los presentes. Comparece Juan Carlos Sánchez Gómez, abogado de confianza del procesado. Bueno, entonces voy a dar el sentido del fallo y en la medida de lo posible la lectura de la sentencia. El artículo 381 nos indica esa carga para poder condenar a una persona y es del siguiente texto. Artículo 381, conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. A su turno, los fines de las pruebas tienen una finalidad específica. ¿Cuál es la siguiente? Conforme al canon 372 del mismo adjetivo penal. Las pruebas tienen por fin de llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y las circunstancias en materia del juicio, y los de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe. En el presente asunto, es claro que frente a estos temas, pues resultan las peticiones antagónicas, en atención que por parte del ente persecutor se solicita un sentido de fallo condenatorio en tanto para el agente del Ministerio Público como defensa, absolutorio. Y precisamente, pues hay que recordar, o más bien hacer acotación frente a las pruebas que se realizaron en la vista pública. Y precisamente a petición de la Fiscalía se escucharon a los policiales Robin Johan Poveda Casas, Néstor Fabián Rubio Cardona y James Jufrid Fuentes Díaz. En tanto para la defensa, declaró el señor Ángel Rueda Díaz, Jenny Carolina Zambrano. Como estipulaciones probatorias se tiene claro que pues no solamente la identificación del procesado conforme la estipulación 1, sino de igual la destrucción del material incautado, como la documentación del vehículo, también que la sustancia estupefaciente correspondía a marihuana, por lo cual pues resulta inane, tal cual lo reconoció en sus alegatos el abogado de señor Ángel Rueda, que pues no guardaba traste pédase a las confusiones que se presentaba al momento de rendir su declaración. Ahora bien, escuchados los argumentos de cada uno de los presentes, observa este funcionario judicial que analizada la actuación en su contexto, se trae pues una parte que es bastante diciente y que la Fiscalía echó de menos. Y precisamente se trae que vuelva a acotar que desde su génesis, al momento de que la juez de garantías decretó ilegal la captura del procesado, el agente del Ministerio Público desde ese entonces postuló las inquietudes de su apreciación, vaticinando lo que era materia de investigación, pero de modo alguno la Fiscalía realizó un acto tendiente para dilucidar lo que tempranamente se expuso. Por ello, sin variar la situación fáctica, ratificó su postura solicitando su absolución, pues la Fiscalía, pese a tener la posibilidad de indagar, no lo hizo, dejando aspectos de vital importancia por fuera de su teoría. Esta acotación la trae este funcionario judicial es precisamente que a partir del momento en que se le legalizó o se le trataba de legalizar la captura, por parte de la gente del Ministerio Público se opuso a dicha aprehensión en atención a que pues eran escasos los elementos materiales probatorios para poder realizar tal enmienda constitucional y así dar tintes de legalidad a su aprehensión.
Sin embargo, pues también hay que reconocer que en esa fase primigenia, también este despacho, pues revocó dicha decisión, por lo cual, frente a esa situación, y en especial ir o estar presente en dicho vehículo al momento de la requisa, pues lo dejaba mal parado frente a esa situación. Entonces, este funcionario judicial pues, observa a tono con la prueba practicada y en especial frente a las declaraciones de los policiales, pues llega a concluir este funcionario judicial que mal podría predicarse que en esta oportunidad la fiscalía con esa carga procesal o probatoria, pues no hizo nada para delimitar precisamente esas inquietudes que desde su etapa embrionaria tenía este proceso. Y es claro que los policiales que declararon en el juicio pudieron ilustrar que fueron convocados para un procedimiento, toda vez que sus jefes les informaron de una fuente humana, les notició que se iba a transportar sustancia estupefaciente en un vehículo Renault Traffic. Su trayecto era del Cauca a Bucaramanga. Hicieron los actos propios y se desplazaron hacia La Dorada. Con apoyo del cuadrante realizaron el puesto de control, le hicieron la señal de pare al vehículo y por su seguridad se trasladaron para la estación de policía, en atención a que uno de ellos tenía detención domiciliaria por hurto. Así lo declararon Robinson Johan Poveda Casas y James Yuri Fuentes Díaz. El primero de ellos también ilustró que percibió que al interior del vehículo se movilizaban 3 hombres y otras ocupantes. Al momento que requisaron el vehículo, en el techo del vehículo estaba modificado y se encontraron 300 panelas rectangulares con marihuana. Por ello, a los hombres se les leyó los derechos del capturado. Ilustró cómo las acompañantes fueron invitadas para dar un paseo en el eje cafetero. Fueron puestas en libertad porque les manifestaron que ellos y los niños no tenían nada que ver con la sustancia. Relató que uno de los sujetos les figuraba casa por cárcel. En la estación se hizo la verificación del vehículo. Él verificó las partes y soltó las mismas para hallar la sustancia. En la parte superior tenía la parte modificada, el piso estaba cortado, el vehículo era un Renault Traffic para 15 pasajeros, afiliado a la empresa Cotaxi. Resaltó que ellos apoyaron el procedimiento. Agregó que el señor Armando fue quien invitó a las mujeres y fue quien realizó el arraigo. Cree que los hombres eran amigos, pues así lo indicaron las mujeres que los acompañaban. Sin embargo, no recordó lo que ellas pudieron indicar sobre ello. Tampoco le recepcionaron entrevistas, pese a que se trataba de un acto urgente. De gran valía, expuso que las anomalías en el techo y el piso, ese conocimiento lo pudo advertir gracias a su experiencia, pero los ojos de una persona del común no lo pueden percibir. Son caletas y solo por su conocimiento lo puede identificar. Destacó que él no recibió la información y que el señor Ángel no era quien manejaba. La información brindada por este testigo conspira y diluye la tesis acusatoria. Es claro que el material narcótico venía camuflado de tal manera que a simple vista una persona del común no podía percatarse. Incluso el testigo dejó claro, su experiencia y conocimiento permitió evidenciarlo. Por ello, la versión del procesado es plausible, no se percató que la sustancia anotada supra. Ahora, si este tipo de sustancias tiene un olor característico que permea el ambiente, dicha afirmación yace tal vez en el conocimiento privado del señor fiscal, pero de modo alguno existió prueba de ello o que los testigos hayan relatado de manera contundente. Por ello, tal afirmación no descansa sobre una prueba, sino frente a una especulación del señor fiscal. Incluso la narrativa que por su intermedio se trataba, lo que indicaron las damas, se presentó duditativo, solo yace en el informe, sin ningún peso suasorio, pues ellas no declararon. Similar versión se presenta frente a su compañero James Geoffrey Fuentes Díaz. Fuera de los puntos en que concuerda, refirió que se desplazaron 4 funcionarios para el operativo. Refirió que el señor Armando y Ángel y otro señor, junto con varias personas y niños, se desplazaban en el vehículo. Se indagó a las damas, las cuales refirieron que la recogieron en Puerto Boyacá y que iba de paseo. En tanto, los 3 sujetos ya venían juntos. Eran 4 mujeres, unos niños y uno de ellos era de brazos. Fue contesta en que cumplía órdenes, no tenía conocimiento de la información, solo le dieron las características del vehículo que venía de Cali a Bucaramanga.
el intendente Herrera y Poveda fueron los que requisaron el vehículo, en tanto él prestaba seguridad teniendo en cuenta que eran varias las personas, pero sí observó cómo sus compañeros encontraron el material estupefaciente. Fue quien le leyó los derechos del capturado al señor Ángel. Les puso que el operativo dio la aprehensión de los 3 sujetos, Ángel, Orlando y Armando. Este último era quien iba manejando y tenía un uniforme de la empresa Cotaxi. No fue quien dialogó o tuvo contacto con los ocupantes del vehículo, fue Cruz Motama. Luego se vio abocado a exponer detalles del informe que realizó, pero no fue quien no recepcionó la información, al igual que las fotografías las hizo un compañero suyo. La fiscalía abandonó con el testigo temas que no son de su propio conocimiento. Además, no era el líder de la investigación. Si redactó el informe, no constituye fuente del conocimiento que percibieron sus compañeros. Incluso, el ingreso del informe del investigador de campo no es prueba. Si bien se incorporó como elemento material probado, no significa que pueda darse un valor diferente al propio de este acto investigativo. Se utiliza para refrescar memoria, impregnar credibilidad o ser documento adjunto al testimonio, con lo cual no es constitutivo de prueba. Evocado lo anterior, el eje temático de la declaración son 4 aspectos a saber. Primero, fue convocado a un operativo por su jefe en La Dorada Caldas, se le informó la clase del vehículo en que se desplazaba la droga. 2, una vez en el sitio, pararon el vehículo, a la persona que conducía tenía detención domiciliaria y prestó seguridad, por lo que se desplazaron a la estación de policía. 3, en dicho lugar continuó que estaba de vigía de la seguridad. Cuarto, sus compañeros requisaron el vehículo encontrando el material narcótico y lo pudo observar. Quinto, no tuvo contacto con los ocupantes, solo con el señor Ángel, a quien le leyó los derechos del capturado. El conocimiento dado por el policial es útil para determinar que el procesado fue una de las personas que se desplazaba en el vehículo que se transportaba la droga, lo observó. Por ello no hay duda de su presencia en el rodante, pero como no fue la persona que se entrevistó con los ocupantes, mal podría este funcionario valorar y hacer conclusiones del trayecto o las afirmaciones que trataron de exponer ambos deponentes. En sí, esta radiografía de los testigos, pues no permiten a este funcionario judicial precisamente acreditar la responsabilidad del procesado. Por el contrario, frente a las declaraciones del procesado y su compañera, existe una afirmación indefinida, situación que ante la falta de esas averiguaciones o indagaciones en el proceso, pues están a la deriva, con lo cual resulta plausible que esa situación en particular tampoco se aportó prueba alguno que acredite más allá de toda duda su conocimiento, cuando corresponde a la Fiscalía demostrar todos y cada uno de los elementos constitutivos del tipo, así como todos y cada uno de los componentes de la acción punible, sin que sea a cargo del acusado o unidad de defensa. Si bien se dedujo la responsabilidad bajo los siguientes presupuestos, primero, partiendo del dicho propio del procesado, se conocían, por ende sabía que la sustancia estupefaciente tenía un negocio por 27 millones de pesos para adquirir un motor. La cantidad de droga supone un olor de evidente. 3, solicitó condena como coautor de transportar sustancias estupefacientes. Con ello apalancó la solicitud. Huelga acotar, desde su génesis, pues como se ha indicado, pues la Fiscalía se quedó apenas con una etapa embrionaria de la investigación y cree este funcionario que le bastó para soportar un juicio oral. Sin embargo, observa este funcionario judicial que ello no es suficiente para cuando ya se arriba a un juicio oral y se afronta a la tesis de la Fiscalía. Y es que hay que diferenciar la flagrancia y si verdaderamente ese conocimiento que nos puede dar esa aprehensión es suficiente. El sorprendimiento en flagrancia eventualmente puede confluir en la aprehensión con la hipótesis del hecho jurídicamente relevante que conlleva la declaratoria de responsabilidad. Para mayor comprensión, la Corte ha indicado lo siguiente: por razones obvias, algunos aspectos factuales de la captura en flagrancia pueden hacer parte de la hipótesis de los hechos jurídicamente relevantes de la causación. Por ello, no implica que ambos eventos, los hechos sean exactamente los mismos. Por ejemplo, la aprehensión de la persona sorprendida bajo algunos presupuestos del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal es un aspecto ineludible en la audiencia preliminar de control de legalidad de la captura, pero no necesariamente debe hacer parte de la hipótesis de los hechos jurídicamente relevantes propuestos por la acusación.
En efecto, solo en casos excepcionales, la aprehensión de una persona capturada en flagrancia constituye un hecho que encaje o pueda ser subsumido en las normas que regulan la conducta punible. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que la Fiscalía, desde la formulación de acusación, sepa diferenciar, citera, hechos jurídicamente relevantes y hechos indicadores para determinar si con solo la aprehensión en flagrancia es suficiente para la enmienda constitucional, por lo cual la Corte determinó. En consecuencia, si la Fiscalía opta por incluir en la acusación uno de los aspectos fácticos en su momento determinado en la captura en flagrancia, asume cargos como los siguientes. Primero, constatar que se trata de los hechos jurídicamente relevantes en la medida en que se pueden ser subsumidos en la norma especial. Dos, si se trata de datos o hechos indicadores a partir de los cuales puede inferir uno o varios hechos jurídicamente relevantes, debe ocuparse de su demostración a efectos de poder utilizarlos en el respectivo proceso inferencial. Tres, debe establecer cuáles son los medios de prueba pertinentes y agotar los trámites previstos en la ley para su admisión. Cuarto, si pretende valerse de los testimonios de quienes aseguran haber sorprendido al procesado o haber realizado la prisión, debe realizar las gestiones necesarias para presentarlos en el juicio oral, salvo que medie alguna causal de admisión excepcional de la prueba. Quinto, haber incluido evidencias físicas y documentos como medio de pruebas, le corresponde cumplir los respectivos requisitos de admisibilidad. Y sexto, estas cargas no pueden ser eludidas bajo el argumento de que un juez de control de garantías en su momento concluyó que la captura se realizó según las reglas constitucionales y legales. De igual manera, se trae acotación para no ser exhaustivo en normas y referentes jurisprudencia, y es especialmente frente al dolo, ese conocimiento que también debe ser menester de la Fiscalía General de la Nación ocultar frente a ello. Para ello también se trae pues acotación sobre ello. Delimitado el tema, la Fiscalía en sus alegatos conclusivos le bastó que el procesado se desplazaba en dicho rodante, a la cual aunó su dicho para predicar ese conocimiento, sin ninguna actividad investigativa adicional, incluso incomprensible, que no llamó a declarar a los demás ocupantes, sumado al análisis fragmentado de lo dicho por el acusado. Por lo menos debió valorar en su integridad, incluso contrastarlo con la demás prueba practicada, determinar si se probó y luego de un análisis profundo establecer si existe responsabilidad o no, si la información que da la prueba sea válida para la petición de condena. Y es que precisamente el artículo 9, para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Sobre este punto de debate, el caso que nos concita la prueba tiene sus entes en el procedimiento de captura, lo que permitió que en dicho estanco de la investigación se produjera la captura de cada uno de los. Sin embargo, estos elementos materiales resultan insuficientes para checar la responsabilidad alguna frente a los acusados. Para realizar la imputación jurídica, el resultado frente al delito de transportar estupefacientes y que describe y sanciona el artículo 13, se itera que su comisión es dolosa. Bajo ese contexto, para penalizar al agente autor como responsable de la misma, es necesario demostrarle que el actuar conocía los hechos constitutivos de la infracción penal y quería su realización. Dicho en otros términos, que tenía disposición de ánimo hacia la ejecución de la conducta punible definida en la ley, tal y como sin justificación alguna amenazado, colocado al peligro o bien jurídico tutelado. Si bien entonces, este funcionario, no, mentira, estoy en el sentido del fallo, observa que pues la Fiscalía, teniendo esa posibilidad de llamar a declarar no solamente a las personas en las cuales se desplazaban en dicho rodante, como son las damas, también en la audiencia preparatoria se solicitó la declaración de Armando y Orlando. Y pese a ello, pues ninguna prueba se aportó por parte de la Fiscalía para determinar si en efecto, pues el señor Ángel Rueda Díaz, pues hacía partícipe de esa situación en particular. Y es que cuando se da esa característica o alguna forma de participación, es claro que no solo basta con simplemente indicar de que era coautor o interviniente o participante del hecho cometido. La Fiscalía tiene unas cargas procesales, probatorias, para determinar específicamente la modalidad en que se cometió la conducta. Y es que precisamente la coautoría, determinada por la Corte Suprema de Justicia, es cuando varias personas proceden en una empresa criminal con conciencia y voluntariedad de división de trabajo para la producción del resultado típico. Entonces, observa este funcionario judicial que pues nada se pudo haber establecido
o más bien, la prueba que se practicó en el presente asunto, pues no puede permitir a este funcionario judicial tener ese conocimiento más allá de toda duda razonable sobre la responsabilidad. Si bien existe una captura en flagrancia, pues esa captura de flagrancia solamente nos ubica al procesado en el momento en que se interceptó dicho vehículo y que posteriormente fue hallada esa sustancia estupefaciente, pero de modo alguno se trae acotación alguna frente si, en efecto, pues tenía conocimiento o hacía partícipe de esa conducta. Es por ello que este funcionario judicial emite el respectivo sentido del fallo absolutorio. Les voy a leer la sentencia. Señoría, Sí, qué pena, señoría, aunque prima el interés de las partes, respetuosamente le solicito y si los demás presentes no se oponen, pues que se haga una lectura abreviada, igual pues corresponderá dar traslado de la misma para quien tenga interés en recurrirla. Muchas gracias. doctor Josué, doctor Juan Carlos. De acuerdo, señoría. Doctor Juan Carlos. Doctor Juan Su Carlos. señoría, no tengo ninguna oposición a la petición que hace el Ministerio Público. Bueno, sino que pues también me equivoqué y pues casi leí aparte de la sentencia. Pido disculpas. Bueno, los hechos. Se probó que para el día 3 de julio del año 2017, el Grupo de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional, destacados en la ciudad de Bogotá, recibió información que el vehículo marca Renault, modelo Traffic, de placa WF 118, iba a ser utilizado para transporte de sustancias estupefacientes del departamento del Cauca a la ciudad de Bucaramanga. Ante ello, dichos funcionarios, en asocio con el cuadrante destacado en el municipio de La Dorada, Caldas, dispusieron el operativo ubicándose sobre la vía principal que conduce de dicho municipio a Puerto Salgar, Cundinamarca. A las 17:30 horas proceden a detener dicho rodante, el cual es inspeccionado en la estación de policía. Y en la parte trasera se encontró modificaciones. Proceden a soltar los tornillos, retiraron las piezas, se halló 300 panelas rectangulares con sustancia vegetal, las cuales en prueba preliminar o más resultó positiva para marihuana con un peso neto de 150.531 kilogramos, motivo por el cual son capturados Armando Aguilar Saavedra, Ángel Rueda. Se cuenta además que de dicho vehículo se transportaban varias camionetas, las cuales indicaron que fueron invitadas por el señor Armando, quien la recogió en el municipio de Puerto Valleca con el fin de dar un tour por el eje cafetero. Pues la identificación y se trae el trámite procesal, el juicio, las pruebas. Pues ya voy a leer la parte resolutiva y les mando, pues voy a leer una parte una parte que me interesa. Pero es que leí ya varias partes de la sentencia. Ah, pues bueno, el señor fiscal, si bien predica ese conocimiento, los indicios que se trae a colación no tienen capacidad de derruir la presunción de inocencia del procesado. Persiste la duda si en realidad conocía o no su existencia. Solo se acreditó que aquel día se trasladaba en dicho vehículo. Tal como se anunció en el sentido de fallo, resulta imperioso que ese conocimiento se aporte a partir de la presencia del procesado al momento del hallazgo. Y si bien resulta sospechoso el hecho de que tres personas se desplacen en un vehículo junto con unas damas, no es menor cierto que existe la probabilidad que no se tenía ese conocimiento, con lo cual resulta un argumento no válido, pues no haya correspondencia en las premisas propuestas y escapa a las reglas de la sana experiencia, tal cual se ha definido por el máximo tribunal que las reglas de la experiencia son todas aquellas generalizaciones que se hacen a partir del cumplimiento estable e histórico de ciertas conductas similares, de modo que para que ofrezcan finalidad unas premisas elaboradas a partir de un dato o regla de experiencia han de ser expuestas a modo de operador lógico, así, siempre o casi siempre se da, entonces sucede B. Por lo tanto, según el representante del ente económico, cuando se sorprenden los ocupantes en un vehículo porque se ha pactado la ejecución de una acción de tal hipótesis no tiene carácter de universalidad,
pues existen eventos en que sus ocupantes desconocen lo que se lleva oculto, se desconocen los proyectos delictivos, pues en muchas ocasiones se salta de su buena fe. A su turno tampoco se avisoran factores como para que en dicho trayecto los acompañantes pudieran advertirme si ellos así no entienden por qué no se judicializó a los demás ocupantes, cuando el olor era evidente, según tesis de la Fiscalía desvirtuada. El uniformado fue claro al manifestar que su hallazgo fue gracias a su experiencia y una persona del común no podía predecir sus modificaciones, con lo cual es contrario al hecho jurídico que se resaltó, que era evidente, pero lo que vale es la prueba en el juicio y esto es su declaración. Por ello, persiste duda sobre el conocimiento de aquellas personas. Es innegable que el delito se deriva de una conducta humana y presupone en el plano físico la existencia de una relación de causalidad. Se reconoce que su presencia no basta por sí misma, dado que no todas las acciones ni todos los resultados son imputables, no existiendo reciprocidad entre los fenómenos de causalidad y la responsabilidad penal. Así, si durante la investigación existen dudas, deben resolverse a favor del sindicado. Y en el presente asunto, desechó la Fiscalía pues, toda esa labor investigativa pues, que ya se ha manifestado, pues, los testigos de las damas, lo de los procesados con tal norte, sin existir pruebas sobre el conocimiento de los procesados, sabían de la existencia del estupro como la relación. Tal como se dijo en la audiencia, se impone la absolución para el acusado en atención a que la actividad desplegada por la Fiscalía no pudo determinar por lo menos su participación en los hechos, ahora como autores, como cómplices en la conducta punida, de modo que deben resolverse a su favor, pues así lo señaló la Corte Suprema de Justicia, entonces se absuelve precisamente porque pues, hay dos versiones antagónicas y ninguna de ellas puede inclinarse este funcionario judicial a resultar plausibles, entonces ahí es donde nace la duda. Se trae conceptos de duda. Por lo expuesto, el juzgado penal escrito de la Dorada Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la edad, falla primero absolver al señor Ángel Gueda por el cargo de tráfico, fabricación o porte del que habría sido víctima de la salud pública, según los hechos referidos en este prohibido y de los que acusó la Fiscalía. Segundo, ratificar la libertad que goza el procesado. Se levantan las medidas no privativas de la libertad. Tercero, en firme esta sentencia, riendas en los informes a las autoridades respectivas. Cuarto, la presente decisión se notifica en estrados y en su contra procede el recurso de la apelación a que deberá interponerse de manera oral y sustentarse de la misma forma en esta audiencia por escrito entre los 5 días siguientes. Esta es la decisión que ha tomado este funcionario judicial. Se le corre traslado a cada uno de los sujetos procesales, a bien si tienen recursos que interponer. Por parte de la Fiscalía. Sin recursos. Representación de la sociedad. Conforme con la sentencia, señor juez. Defensa. Conforme, señoría. No siendo otro el motivo, se finaliza siendo las 5:54 de la tarde de hoy, 27 de septiembre del 2022. Presidió Julián Vargas, juez penal. De antemano les agradezco la asistencia a cada uno de los asistentes. Que tengan muy buen día. Buena tarde para todos.